¿Se han preguntado por qué siempre dice la palabra de Dios o el verbo de Dios? ¿De dónde sale decirle a Jesús que Él es la palabra de Dios o el verbo de Dios? Todo comienza en Génesis, en el capítulo 1. Ahí vemos que cuando Dios dice, la palabra hace lo que Dios le pide. Y que cada versículo termina con, así fue o vio Dios que todo estaba bien. Por ejemplo, si leemos Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, haya luz y hubo luz, y vio Dios que la luz estaba bien. En el versículo 9, dijo Dios, que acumúlese las aguas por abajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Cuando Dios dice, su verbo o su palabra hace lo que Dios le pide. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una persona. Esa palabra hace lo que Dios le pide. ¿Por qué esa palabra, como nos dice en la carta a los Hebreos 4:12, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz? Cuando Dios dice algo, su palabra lo hace. Ahora, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, vemos que nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios y todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Ahora bien, Dios le pide a su verbo o a su palabra que se haga carne. Lo vemos en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Y el verbo de Dios hizo carne y puso su morada entre nosotros. La pregunta es, ¿por qué Dios Padre le pide a su verbo o a su palabra que se hiciera carne? ¿Que tomara la condición de hombre? Nos lo contesta el mismo San Juan en el capítulo 3, en el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le pidió a su Hijo único que se hiciera carne, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, la pregunta del principio de por qué le decimos que Jesús es el verbo de Dios es porque Jesús es el Hijo único de Dios. Es la palabra que está desde el principio con Dios. Es el que hace todo lo que Dios quiere. Jesús es la palabra de Dios viva y eficaz. Cuando Dios dice algo, la palabra que es Jesús hace lo que Dios pide. Cuando estemos adorando a Jesús, que nuestra oración sea, gracias Padre por haberme amado tanto, que le pediste a tu Hijo, a tu verbo, que se hiciera carne. Y gracias Jesús por haber obedecido a tu Padre y hacerte hombre para que, creyendo en ti, tengamos vida eterna.